Buenos días a todos y a todas. Vamos a tratar de pasar, terminamos con un video en la conferencia pasada, vamos a empezar con uno muy cortito en esta. Ops, hice algo mal y empecé mal. Bueno, ante todo quiero agradecer a la Sociedad Mexicana. Silvia, muchas gracias por la presentación, y a la Fundación Carlos Slim. La razón de que esté aquí, aparte de representar a la doctora Emma Iriarte, quien es la directora ejecutiva de la Iniciativa Salud Mesoamericana, es que en realidad hoy debería estar en Guadalajara, no en Monterrey. Y quiero contarles una historia de por qué este país tiene que ver con mi situación actual de trabajar en salud pública. Hace ya 30 años que trabajaba yo como médico, recién empezando, médico joven, quiero decir más joven, en un barrio muy pobre de la ciudad de Bogotá, donde trabajaba en un programa de salud familiar y comunitario y tenía un grupo muy interesante de promotores de salud. Los que trabajan en salud pública saben cómo es eso cuando uno tiene un grupo de personas con los que trabaja en equipo. Éramos, como se dice en Colombia, parceros o cómplices, diría yo, en el trabajo de la salud pública. Y hacíamos muchas cosas. Doña Amparo, que tenía 35 años en ese momento, era una de las promotoras de salud. Estaba embarazada de su cuarto hijo. Había asistido a todas las consultas de atención prenatal, como es debido. Sabía todo acerca de las prevenciones del riesgo materno-neonatal. Y era una persona que vivía, si bien en un barrio pobre de la ciudad, tenía cercanía a los centros de salud y a los hospitales locales. Su trabajo de parto llegó el fin de semana en que no estábamos trabajando sus parceros y se dirigió al centro de salud, a un centro materno-infantil, y de ahí al hospital, y ahí empezó a experimentar lo que es tener la tercera demora en la atención materna, o la cuarta. ¿Cuál es esa? Ustedes saben mejor que yo. ¿Dónde ocurre? Ya en el servicio, ¿cierto?
todas las demoras inimaginables, ¿sí? No había sangre, llegó con una hemorragia, no había médico en turno, ¿sí? Había mucha congestión, muchas emergencias, y finalmente, ¿qué pasó con ella? Ya saben la triste historia, crónica de una muerte anunciada, ¿sí? La señora falleció. Imagínense eso para alguien que trabaja en salud pública todo el tiempo, en la comunidad, con esos parceros, esos promotores de salud. Obviamente significó una pérdida muy grande para la familia, para la comunidad y también a nivel personal. En esa época estaba yo con un pie puesto en la Universidad de Guadalajara para estudiar cirugía plástica, ¿sí? Y terminé, gracias a la fortuna, teniendo la oportunidad de dirigirme hacia la salud pública. Y hoy, 30 años después, creo que este es el mejor sitio para estar aquí con ustedes, que siento que es mi familia, para hablar de la salud materna. Vamos a hablar hoy un poco, el video que mostré al principio resume muy rápidamente lo que vamos a decir en estos próximos minutos. Podríamos decir, si ustedes tienen la oportunidad de ver el video con más detalle y realmente sentir y apreciar la cantidad de información, van a entender el nivel de compromiso que nos corresponde a todos que trabajamos en salud pública. Pero vamos a mirar en detalle qué pasa en la región mesoamericana. Vamos a hablar de intervenciones exitosas, las oportunidades y también de los desafíos. Y al final, algunos mensajes para la reflexión. Bueno, la región de Mesoamérica, como es entendida, abarca 8 países de la región, al menos los que hacen parte del trabajo de la iniciativa mesoamericana, incluyendo el estado de Chiapas en México. Es una población de más o menos 72 millones de habitantes, es un gran país que comparte muchas características culturales, por ejemplo, pero tristemente comparte una que es los niveles de pobreza y desigualdad. Aunque hay oportunidades de flujo de personas entre los países, también hay mucha diversidad al interior. Veamos aquí algunas de esas características y obviamente a ustedes les llamará la atención el tema de los pobres en esta población. ¿Sí alcanza? No se refleja, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer un acto de fe, voy a tratar de ilustrarles. Si se fijan en la columna, la tercera columna de pobres, fíjense ahí las condiciones que existen en algunos de los países, con situaciones bastante extremas, por ejemplo, en Guatemala y en Honduras. En la última columna he adicionado aquí el índice de Gini. ¿Qué es el índice de Gini? Para los que no estamos familiarizados con conceptos económicos, simplemente mide la desigualdad, ¿sí?, entre los que más tienen con los que no tienen mucho, ¿sí? Y este índice, en este caso, está reflejando que hay una desigualdad en todos los países, tal vez un poco menos en Costa Rica. El índice de 1 sería la desigualdad completa y el índice 0 donde no hay desigualdad. Y quiero que recuerden ese dato de Costa Rica, porque más adelante se los voy a preguntar. Bueno, ¿cuáles son las causas de muerte materna en Mesoamérica y cómo compara, cómo hemos avanzado? Sí, hemos avanzado, eso es una realidad. Ahora, ¿hemos avanzado suficiente? Eso es una pregunta que todos debemos hacernos. Aquí fíjense, por ejemplo, que se ha avanzado desde 1900
90 al 2013, de un poco más de 25 por 100.000 a menos de 15 por 100.000 ahora. Hay países, sin embargo, en los que la reducción no ha sido tan significativa, y otros, en cambio, que aparecían en el caso de Guatemala, por ejemplo, y en el caso de Honduras particularmente, con una razón de mortalidad muy alta, ha disminuido significativamente. Hay trabajo por hacer. Si se fijan en las columnas extremas de cada una de estas gráficas, hay todavía mucho por hacer en el tema de sepsis, en el tema de hemorragia, en el tema de hipertensión, labor obstruida, etcétera, y aborto complicado. Hay cosas interesantes. Les dije que les iba a preguntar Costa Rica. ¿Qué pasa acá? ¿Qué ven con Costa Rica? ¿Sí? Es la primera, la parte de arriba, donde está la flecha roja. ¿Sí? Hay menos tasa de mortalidad, ¿cierto? Razón de mortalidad. ¿Tiene eso relación con la desigualdad? ¿Con el mejor, digamos, las mejores condiciones en términos de desigualdad de Costa Rica? Sí tiene que ver. Vamos a mirar ahora qué pasa, por ejemplo, con las causas de muerte neonatal en Mesoamérica. Igual que en el anterior, la conclusión es sí se ha mejorado. Y se ha mejorado, diría yo, de alguna manera significativa comparado con otras regiones del planeta. ¿Sí? Hay igualmente países que tienen mucho más por hacer, en el caso de Nicaragua y Belice. ¿Sí? Hay temas y problemas de salud en los que se debe coordinar esfuerzos. Por ejemplo, en complicaciones pretérmino, el tema de la encefalopatía neonatal debido a asfixia y el nacimiento y trauma en el nacimiento. Aquí, fíjense nuevamente el caso de Costa Rica, y más adelante les voy a preguntar el caso de Panamá, ¿sí? Para que comparemos. ¿Sí? Aquí ven ustedes que esos dos países tienen unas tasas bajas comparadas con los otros países. ¿Sí? ¿Demuestra eso menos desigualdad, mejor en los temas de equidad? Vamos a ver. Ahora, muchos de ustedes están familiarizados con los objetivos del milenio o las metas del milenio para el 2015. ¿Sí? Este año se termina ese ciclo y todos los que trabajamos en salud pública vamos a ser llamados a cuentas de alguna manera. Los que nos comprometimos hace 15 años en este trabajo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? Lamentablemente en el caso de la región, todos los países, como ven ustedes aquí, todos los países no alcanzaron la reducción que se proponía. ¿Sí? Algunos con un poco más de esfuerzo y lo están haciendo, alcanzarán tal vez pronto. A esto, por ejemplo, apunta el trabajo de la Iniciativa Salud Mesoamericana, con el apoyo de las fundaciones Carlos Slim, de la Fundación Bill y Melinda Gates y el gobierno de España, a apoyar que se logren estas metas. Ahora, este año también se lanzan nuevas metas, las metas de desarrollo sostenible, donde hay muchos elementos interesantes. Se amplían las metas, los indicadores, hay nuevos elementos interesantes para entender el bienestar social y el bienestar de la gente que vive en el planeta en general. Salud materna y planificación familiar siguen siendo o estando en el centro de nuestros objetivos para los próximos 15 y 30 años. Ahora,
Les hablé de desigualdades, ¿sí? Miremos algunas de esas desigualdades y inequidades. Hay desigualdades entre pobres y ricos, para nadie es un misterio, ¿verdad? En todo el planeta, pero en unos países lamentablemente la situación es más grave. Nuestra región de América Latina es reconocida tristemente como una de las regiones donde hay mayores desigualdades, ¿sí? Y salimos a la calle, pasamos a través de las ciudades y vemos eso bastante bien, muy fácilmente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, fíjense que en países como Guatemala, un poco más de 4 mujeres pobres tienen, o mejor dicho, la atención de parto institucional para mujeres de los extremos, de los quintiles extremos, de los 20% más pobres y los 20% más ricos, tiene una proporción más o menos de 4 o 4.7 en este caso de Guatemala. ¿Qué quiere decir eso? Que una mujer pobre tiene mucho menos probabilidad de tener acceso a servicios de salud y la atención de su parto en una institución de salud. Eso, por supuesto, es grave. Es grave porque está relacionado directamente con la calidad de la atención que recibe y con sus perspectivas de llegar a buen término y de sobrevivir, ella y su hijo. En el caso, por ejemplo, de los niños menores de 5 años, las tasas de mortalidad entre las personas pobres es el doble que las personas que están en un quintil más alto. Y no solamente eso, es un poco triste ver que eso se constata cuando uno ve 2 niños de la misma edad, ¿sí? Menores de 5 años. El niño pobre tiene en general 6 centímetros menos de talla, ¿sí? Explica eso desde nuestras condiciones, digamos, ancestrales en nuestra región, por qué tenemos nuestra talla un poco, ¿no? Ok, este mapa me encanta, me parece muy interesante. Seguramente este no es el mapa de México, ¿cierto? Que ustedes están acostumbrados a ver, ¿cierto? Muy barrigoncito aquí abajo, ¿sí? No se parece para nada al mapa de México, pero ese es el mapa si miramos la situación de la mortalidad materna, ¿sí? ¿Qué quiere decir ese mapa? ¿Dónde están las desigualdades? Hay desigualdades entre regiones, ¿verdad? Tiene eso que ver con el acceso a los medios productivos, por ejemplo, tiene que ver con el acceso a la educación, con el acceso a los servicios de salud, etcétera. Por supuesto, tiene que ver con todo eso, ¿sí? Ok, veamos entonces desigualdades aún entre los países más pobres y entre las regiones más pobres de esos países. Hay incluso desigualdades dentro de esas mismas regiones. Por eso, en la iniciativa Salud Mesoamericana, uno de los elementos fundamentales es el enfoque en el 20% de esos municipios más pobres del país, en esas regiones más pobres. Y aquí, por ejemplo, ustedes ven algunas cosas como la vacunación completa para la edad, que es la barra azul, ¿sí? Ven la situación, por ejemplo, en países como Guatemala, si comparan con El Salvador, ¿sí? La región en general es pobre. Salvador, comparado con Guatemala, no es tan pobre, ¿sí? Y eso se traduce, y aún dentro de Guatemala, si vemos los promedios nacionales, eso desfigura realmente lo que pasa en las regiones más pobres, donde obviamente existe otro país. Y aquí también ven el tema de la anemia en niños de 6 a 23 meses, un tema importantísimo,
En estos meses han oído ustedes la estrategia de los 1000 días, ¿verdad? ¿Sí? Fundamental para el ser humano. Las oportunidades que tengamos allí realmente son irreemplazables. Si en ese periodo hay desnutrición, anemia, el desarrollo cognitivo y las posibilidades de insertarse posteriormente en la vida familiar, social, comunitaria y productiva están realmente relegadas. Otras desigualdades entre los pobres. Por ejemplo, aquí la situación de la tasa de prevalencia de anticonceptivos modernos, ¿sí? Ven el caso, por ejemplo, de Honduras, de Nicaragua, nuevamente el caso de Guatemala, donde realmente la prevalencia es muy baja. Ya hablamos de los partos institucionales también. Aquí vemos otro elemento clave en el tema de la desigualdad y de las inequidades. Es que no todos los servicios de salud y todas las instituciones de salud prestan el servicio con la misma calidad. ¿Sí? Aquí ven ustedes, por ejemplo, la situación en Nicaragua, la disponibilidad de insumos y de equipos en los servicios de salud. ¿Sí? Pueden verlo también en Guatemala. Y quiero llamarle la atención a un tema muy clave en esta diapositiva, que es el de las normas. ¿Sí? Cuando se mide la calidad de la atención, en tanto si se siguen o no se siguen las normas y los estándares para una práctica concreta, ¿sí? Por ejemplo, la atención del parto, el manejo del periodo del parto, del tercer periodo del parto, ¿sí? Sabemos cómo se hace, existe la evidencia, ¿sí? Sin embargo, no se hace siempre de la misma manera, ¿sí? Pueden ustedes imaginar subiéndose en un avión, hoy o mañana cuando regresen a sus sitios de trabajo, donde viven, y que el piloto de este avión le diera por no seguir la lista de chequeo. Ellos tienen una lista de chequeo, ¿sí se dan cuenta que siempre dicen lo mismo? Azafatas, alístense para el decolaje, ¿sí? Por favor, cerrar la puerta, por decir algo, ¿sí? Toboganes levantados, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que no nos cuentan que pasa dentro de la cabina, con el libro. ¿Está funcionando esto? ¿Está funcionando aquello? A veces nos toca esperarnos porque resulta que la luz del baño, uno de los 3 baños no funciona. Y entonces nos retrasan el vuelo 2 horas hasta que funcione la luz del baño. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver la luz del baño? ¿Sí? Bueno, eso es seguir procedimientos estándares. ¿Se imaginan o estarían ustedes tranquilos subiéndose en ese avión y decir que su piloto no está siguiendo el libro? ¿Se quedarían ustedes en el avión tranquilos? Tristemente, las personas que van a nuestros servicios de salud, las madres y sus hijos, las mujeres embarazadas que están a punto de dar a luz, no pueden decir nada al respecto, no se pueden bajar del bus o del avión, ¿sí? En este caso les toca, allá llegaron y allá las atienden. Triste, ¿verdad? Ok, entonces veamos cuáles son las intervenciones, ¿sí? Algo sobre las intervenciones exitosas, para no hablar solo de las cosas negativas, ¿sí? El qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Un poco hacia dónde vamos, en tanto que, como en el caso del avión, estamos todos obligados, siendo pilotos de ese avión, a unos resultados concretos, a un desempeño, ¿sí? Que es normativo y que debería ser estandarizado. Entonces existen muchas intervenciones que llamamos en inglés High Impact Practices o prácticas de impacto alto, ¿sí?
o hemos oído el concepto de mejores prácticas. Aquí también hablamos de las prácticas basadas en la evidencia. Y ven ustedes aquí dos figuras un poco complementarias que se refieren al continuo de la atención, cómo los servicios de salud, deberían tener este enfoque en el proceso que siguen las personas en su ciclo de vida, para que tengan asegurados sus servicios permanentemente. Y ya les mencioné las prácticas clínicas basadas en evidencia. Para cada una de las atenciones en salud o de las situaciones en salud, de los problemas de salud pública, en salud materna y neonatal, existen soluciones. Para casi todas existen soluciones a la mano, que ya se saben que funcionan. Tienen evidencia basada en muchos años de experiencia y muchos estudios clínicos demostrados. Y lo mejor de todo, en los países donde se aplica, produce los resultados esperados. Por ejemplo, aquí en esta gráfica ustedes ven algunos de esas situaciones de salud materna que causan mortalidad materna, ¿sí? Como la eclampsia. Ya sabemos, el sulfato de magnesio tiene un resultado muy positivo para disminuir el riesgo en eclampsia. Para tratar las hemorragias, el manejo activo del alumbramiento, ¿sí? El masaje, ¿sí? La oxitocina, etcétera. Para las causas de infecciones, el manejo de los antibióticos, la inmunización con toxoide tetánico, el parto limpio. En el caso del parto obstruido, el uso sencillo de una herramienta que todos ustedes conocen, el partograma o la carta de parto. Bueno, para todas estas cosas existen las prácticas de alto impacto. Hay que aplicarlas. Ahora, el tema, como dice este artículo, que me parece bien interesante, es que sabemos que funciona, ¿sí? Pero no es suficiente con saber que funciona. Aquí yo he traducido este título de una manera un poco, digamos, arbitraria, pero para llamar la atención. Dice algo así: las intervenciones y servicios en salud materna, neonatal e infantil. Ya sabemos que funciona, Ahora tenemos que dar resultados en el sistema en general, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a trabajar muy de la mano entre todos. Es una acción colectiva, los donantes, las fundaciones, el sistema de salud, los gobiernos a todo nivel, las asociaciones como esta, y obviamente los proveedores de salud y los que trabajamos en salud pública. Este es un esquema muy general de las funciones del sistema de salud. Algunos han oído hablar de los building blocks o los bloques constitutivos de lo que es el sistema de salud de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Aquí están un poco esquematizados, pero fíjense que el sistema, para funcionar, requiere no solamente de la prestación del servicio mismo y de la gente que está detrás del servicio, depende de una buena gobernanza del sistema, del desarrollo de los recursos humanos que hacen parte del sistema, de las fuentes de financiación y el aseguramiento en salud, y otros elementos más como el liderazgo político, por ejemplo. Todo eso hace parte de un sistema de salud que realmente está involucrado y que está comprometido con la salud materna neonatal. Ahora, ¿cuáles son los desafíos para la región? ¿Cómo vamos de tiempo, Miguel? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿De tiempo vamos bien? ¿Sí? Ok. ¿Cómo estamos entonces en la región? Miren,
Hace unos 20 años o 30, cuando empezamos este trabajo, veíamos mucho la asistencia internacional en los países. ¿Se acuerdan ustedes de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, por ejemplo, la USAID? ¿Sí? Y hoy la USAID, que es el gobierno americano, sigue apoyando a algunos de los países de nuestra región, pero en menos medida. Tal vez han cambiado también los intereses y los enfoques. En la figura del lado izquierdo ven ustedes el aporte del gobierno de los Estados Unidos en color rosado, rosa, aquí en la parte de arriba, en los años 90, ¿sí? Eso es en millones de dólares. No tengo el dato, no voy a entrar en detalles cuántos millones de dólares, pero para que se den una idea, esa era la proporción. Cuando ven al lado derecho, en el 2012, ¿qué ha pasado con la proporción de la ayuda? Se disminuyó, ¿verdad? Todos estos son donantes, entonces unos aparecen en un color y otros en otro. En general, toda la ayuda externa ha disminuido y se han cambiado un poco los patrones. Por ejemplo, aquí las agencias, por ejemplo, de financiamiento, como decir el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y otros, que están en el color azul, ha pasado a tener un papel más activo. ¿En qué sentido? En el sentido de que apoya a los gobiernos nacionales en alianza para que la inversión en salud tenga resultados y que no sea simplemente el concepto paternalista de la donación, sino más como un generador de desarrollo y de cambio. Hay también cosas interesantes, si buscamos más en detalle, la aparición de donantes y fundaciones, lo dicen en inglés, indígenas, ¿sí? Locales, como el caso en México, el caso en toda nuestra región de Latinoamérica, donde hay incluso redes filantrópicas, incluso con más de 70 fundaciones en nuestros países. ¿Cuál es la situación del cómo hacer este trabajo? Ahí creemos nosotros es donde está el mayor problema. Como en ese cubo ¿cómo se llama ese cubo? Rubik, eso. Kubrick es el cineasta, ¿no? Sí, sí. Pero también es interesante para esto. Este cubo, ven que es difícil, ¿sí? Para quien no ha jugado con él. Parece complicado, ¿cierto? Es tal vez engorroso, pero tiene una solución. Debe tener una solución. En la medida en que nos volvemos maestros de esas prácticas, empezamos a hacer las cosas mejor y todos los cubitos acomodan, ¿sí? Para eso se necesita trabajar en forma colectiva. Ahora, hay problemas en el cómo implementarlos. ¿Cómo se hace este trabajo a escala? Y ustedes seguramente han trabajado como nosotros en proyectos pilotos, aquí y allá, y funcionan, son lindos, ¿sí? Mejorando la situación por ejemplo, de las niñas en condiciones de pobreza con educación, y en este proyectico que probamos funciona lindo en Guatemala, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos eso a escala? ¿Cómo podemos quitarnos decía un compañero mío, el pilotitis, hacer la manía de hacer proyectos pilotos? Obviamente, desde el punto de vista de la investigación, es necesario hacer ese tipo de acciones para probar esas intervenciones de alto impacto. Pero, ¿cómo hacemos que eso que ya está probado alcance a todos los que necesitan? Que llegue a todas partes y que se vuelva una práctica común, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que realmente llegue allá, a esa región del mapa de México que ustedes vieron bastante hipertrofiada, ¿sí? ¿Cómo hacemos el trabajo con calidad para que tengamos entonces un médico y un personal de salud haga su trabajo siempre de la misma manera y mejor, ¿sí? Aplicando unos estándares, ¿sí?
¿Y cómo hacemos estas acciones sostenibles en el tiempo? Aquí tengo que decir, pertenezco a una agencia internacional que hace asistencia técnica a muchos gobiernos y trabaja en relación con organizaciones y donantes. Por ejemplo, en Salud Mesoamérica, mi institución que se llama en inglés Management Sciences for Health, ¿sí? Que no sé cómo traduciría en español, como la gerencia basada en las ciencias, la gerencia de la salud basada en ciencias, MSH, es un socio técnico de Salud Mesoamérica. Hemos hecho proyectos por todo el mundo por más de 45 años. ¿Cómo hacemos que esos proyectos realmente sean sostenibles? Que no se acabe la financiación y ok, se acabó, qué pena, nos movemos a otro país o donde esté la otra línea de acción. ¿Cómo realmente generamos capacidades locales? ¿Cómo trabajamos con el fin en la mente desde el principio? ¿Sí? Viendo cuál es nuestra meta lejana y construir paso a paso. Ahora, otro reto fundamental aquí, ya vimos antes, es la equidad. Necesitamos visibilizar las situaciones. Ustedes que trabajan en salud pública tienen una responsabilidad grande. Allí donde vean el caso, ¿sí? Esa situación, que este servicio de salud no atiende con calidad, que aquí hubo una muerte materna. Ir, investigar, decir, mencionarlo, visibilizarlo. Para eso, lamentablemente, estamos todavía un poco en pañales en el término del uso del dato, ¿sí? Los datos, sí, tenemos institutos muy especializados en estadística en nuestros países, famosos, ¿sí? Los tenemos a nivel regional y a nivel de los estados. Aquí en la República Mexicana tenemos un buen trabajo en eso. Se hace también en las alcaldías municipales muchas veces, algunas veces a nivel de los hospitales, muy pocas veces a nivel donde llega el caso de esa mujer. Cuando digo no tenemos el dato, no significa el hecho de recogerlo, significa el hecho de usarlo para tomar decisiones, ¿sí? Aquí, si la muerte ocurrió hoy en este municipio, en el estado de Chiapas, mañana tiene que haber una movilización social para investigar qué está pasando, ¿sí? No podemos esperar hasta la próxima. Una sola muerte, en el caso de una estadística de miles de muertes, no significa mucho, ¿sí? Para esa estadística, pero para esa familia significa todo, todo. Entonces, hay que visibilizar, hay que recoger los datos mejor, hay que usarlos mejor, hay que hacer una revolución del dato. Hay que focalizar también en quienes más necesitan, veían ustedes, y por eso esta iniciativa se focaliza en el 20% más pobre, porque es allí donde está la necesidad. Hay gente que dice, pero ¿por qué no lo hacemos en todas partes? Sencillo, porque es que hay unos que necesitan más que otros, ¿sí? Y aquí viene una pregunta. Por ejemplo, ¿en quiénes focalizaríamos nosotros? En general, estoy haciendo una descripción muy general. ¿En el sector urbano o en el sector rural? Rural, ok. ¿En los ricos o en los pobres? Pobres. Aquí me van a perdonar los hombres. ¿En los hombres o en las mujeres? En los dos, equidad de género. Pero hay que tener claro quién paga los platos rotos. Dentro de las mujeres, ¿en qué grupo? ¿Sí? ¿Alguien dijo adolescentes, jóvenes? Sí. Entonces, la respuesta a esa pregunta de a quién focalizamos tiene un nombre propio. Esa niña allí en el estado de Chiapas, en San Cristóbal o en una de las aldeas más lejanas de allí, esa niña
que es invisible, esa es la que deberíamos alcanzar con estas acciones, ¿sí? Porque además, cuando digo niña, estoy diciendo también que en las condiciones que pasan en nuestros países, esa niña seguramente ya está embarazada o está en proceso de estarlo muy pronto. Tenemos que eliminar los costos regresivos de la salud a los más pobres. Quienes más pagan por la salud, lamentablemente, son los pobres, comparado con los gastos, otros gastos, educación, alimentación, vivienda. Sus costos en salud son desproporcionadamente más altos, ¿sí? Cuando llegan a una institución, si los atienden gratis o si los atienden a través de algún tipo de seguridad social, muchas veces no tienen el medicamento, ¿sí? Y tienen que sacar de su bolsillo, los gastos de su bolsillo son muy altos. Hablamos entonces de esquemas de aseguramiento, que voy a mencionar al final. El derecho a la salud y el acceso de la cobertura universal y el acceso universal. La salud finalmente reconocida como un derecho, y ese es un gran avance, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenibles en los que vamos a trabajar ahora. Ahora, vamos a otro tema fundamental aquí, es la demanda, cómo vamos a trabajar tanto en la oferta, pero sobre todo hay que hacer mucho más por la demanda y hay que trabajar con las comunidades. El presentador que me antecedió hablaba del empoderamiento comunitario. Yo iría un poco más allá y diría auditoría social, realmente. En Guatemala funciona muy bien los observatorios de salud reproductiva, por ejemplo, donde la gente va y denuncia, aquí se nos está muriendo las mujeres, ¿sí? Y entonces se movilizan y la otra semana sale en el periódico y después el alcalde tiene que llamar al gobernador y el gobernador de pronto a la primera dama o a quien sea, pero la gente se moviliza. Y para eso también hay que aprender, y la comunidad y la sociedad tiene que aprender cuáles son los presupuestos que se destinan a salud, que sea transparente, cómo destinan el servicio o la Secretaría de Salud Pública en un municipio, en una región, sus recursos, ¿a qué los está invirtiendo? ¿A lo que es más prioritario? Bueno. Y que se haga información pública, por ejemplo, de la calidad de los servicios en los hospitales. No sé cuál es la situación de México, pero en algunos países, ustedes saben, se reporta y las asociaciones tienen realmente un rol importantísimo en eso. Son ellas las que avalan esa información. Y entonces se comparan y salen en el periódico y dice los hospitales en los Estados Unidos que ofrecen cirugía cardíaca, por ejemplo, ¿sí? Esta es su clasificación y uno obviamente busca dónde está el hospital que está más cercano a uno y dice, wow, este está en el puesto 20 y si yo tengo una condición cardíaca tal vez me va a tocar empezar a pensar dónde iría yo a que me atiendan, ¿cierto? Eso es de lo que estamos hablando. Ahora, oportunidades de trabajo conjunto. Las alianzas de las que hemos venido hablando, el financiamiento catalítico, muy importante esta palabra, catalítico, o sea, que no vamos a conseguir financiamiento para hacer todo, pero enfocándonos en lo que realmente importa, vamos a hacer que esos recursos sean claves y destraben, desbloqueen situaciones. Ok, aquí hay una serie de organizaciones que trabajan mancomunadamente en la región y en otras regiones, una promesa renovada para las Américas que trabaja en salud materna neonatal, la estrategia de Every Woman, Every Child de las Naciones Unidas, se traduce como cada mujer, cada niño, la Alianza Neonatal, la Iniciativa Salud Mesoamérica, el Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna, de la cual mi institución es cabeza, y así hay muchas otras, ¿sí? No menciono las sociedades o asociaciones locales
y nacionales en nuestros países. ¿Qué es el financiamiento catalítico? Hay que hacer realmente cambios en los roles y en las conversaciones que estamos teniendo en relación con el financiamiento a la salud. No podemos esperar que sean los donantes extranjeros los que solucionen todo. Eso ya pasó. Podemos esperar que nos apoyen con asistencia técnica, que nos ayuden con algunas ideas, ¿sí? Desbloquear situaciones, pero hay que dar de las conversaciones a diferentes niveles, entre el sector público y el sector privado, entre el sector político nacional y los estados y los municipios, ¿sí? Entre las asociaciones, entre los proveedores especializados, los de salud pública, entre todos realmente, los medios de comunicación, por ejemplo. Y tenemos que enfocarnos en resultados que se puedan verificar. Por eso hoy en día fundaciones como la Fundación Slim insiste. ¿Cuáles son los resultados? Es más, estas fundaciones pagan hoy en día por resultados, no por el proyecto lindo que le presentamos, ¿sí? Mi proyecto cuesta $50 millones y vamos a hacer 500 capacitaciones, vamos a llegar a 2 millones de personas, etc. Está muy bien, sí, eso es cómo lo van a hacer, pero ¿qué es lo que vamos a conseguir? Al final, ¿cuánta reducción en la mortalidad? ¿En cuánto tiempo? ¿Sí? ¿Cómo van a mejorar esos hospitales en su calidad? ¿Cómo vamos a medir esto? 5, tengo 2. Ok, ahora, decíamos desde el principio que hay que hacer un impacto, y estaba hablando antes con Miguel y me decía, esa es casi que la pregunta del millón, ¿sí? ¿Cómo nos traducimos lo que estamos haciendo, por ejemplo, en esta iniciativa mesoamericana, en impacto real? Y es difícil, ¿verdad? Sabemos los que trabajamos en salud pública que los impactos se ven más o menos en el largo plazo, ¿sí? Empezar a hacer la reducción de la mortalidad materna, por ejemplo, cuando el país tiene una alta razón de mortalidad, como en el caso de Honduras, fue relativamente más fácil que cuando ya llegamos a enfrentar problemas estructurales, ¿sí? Si la madre se moría antes porque sus cultura, sus creencias no le permitían acceder a los servicios de salud a tiempo, o porque su marido no la dejaba asistir, eso se ha mejorado con el tiempo, se mejoran las comunicaciones, el transporte y las madres llegan, pero los cambios estructurales en los sistemas de salud toman tiempo, incluso los cambios de comportamiento, no digamos solo de los clientes, de las mujeres y de sus familias, los cambios de comportamiento de los proveedores, de los que estamos de este lado. Entonces el impacto requiere agendas comunes, que todos nos pongamos de acuerdo. En Colombia decimos una frase, no sé si aquí está interpretado de una manera negativa, pero decimos que no debemos pisarnos la manguera. Entre bomberos no nos pisamos la manguera, ¿sí? Es un poco rara la frase, ¿no? Me excusan. Pero quiere decir que, ¿por qué estamos esta organización haciendo esto y esta haciendo esto? Y cuando llegan los dos capacitadores al mismo momento en una comunidad, resulta a darles capacitación a los mismos promotores, este está dándoles capacitación en esto, este en lo otro, y no se acuerda y no hay acuerdos de cómo trabajar. Les quiero dejar un mensaje, esta es mi diapositiva final, un mensaje, ¿sí? Si quieren acordarse de esta presentación, por lo menos acuérdense de esta diapositiva, ¿sí? 3 cosas importantísimas en salud pública, que hoy en día, desde el momento, mirando atrás en el pasado, cuando vi o cuando experimenté la muerte de mi amiga y parcera, doña Amparo, promotora de salud, hoy en día, después de estos 30 años,
podría decir que estas son las conclusiones claves en salud pública para que esa situación no se repita. Uno, no hablamos de ese tema hoy, pero con mucho gusto lo hablaríamos en otra ocasión. Invirtamos en las niñas, ¿sí? Ustedes saben que el aumento en el nivel de educación de las niñas y las mujeres tiene un impacto significativo, dramático en las condiciones de salud de sus hijos y de su familia. Y no solamente en condiciones de salud, sino condiciones de vida en general. Las mujeres invierten más en el bienestar de su familia, por ejemplo. Segundo tema, mensaje. La planificación familiar, de la que no hablamos mucho hoy, es fundamental. Tiene, por lo menos, se le ha llamado la estrategia que tiene 3 ganancias. 1, reduce la mortalidad materna. 2, reduce la mortalidad infantil. Y tercero, contribuye también a la reducción de las muertes por VIH. ¿Sí? Ahora, en los objetivos sostenibles que nos esperan, cuando se incluyó la planificación familiar, fue una de las estrategias con mayor retorno en la inversión. Creo que era algo así como por cada $1 que se invierta, hay 13.5 de regreso en salud, en mejoramiento. El último mensaje, el tercero, es salud para todos. ¿Se acuerdan de Alma Ata? Bueno, los que están así como yo un poco más canosos, ¿cierto? Nos acordamos de Alma Ata. Allá decíamos en esa época, salud para todos en el año 2000, ¿sí? 15 años pasaron, 15. ¿Logramos salud para todos en el año 2000? No, nos debatimos desde el año 70 hasta ahora, ¿sí? ¿En qué es la salud para todos? ¿Qué es el derecho a la salud, por ejemplo? Recién ahora, con la discusión sobre el acceso universal y la cobertura universal, estamos diciendo sí, todos tenemos que trabajar en asegurar la cobertura para todos. Irrestricto de dónde provienen los recursos, de impuestos, de mecanismo, aseguramiento, combinaciones entre lo privado y lo público, etcétera, pero salud para todos. Esta iniciativa que también mi institución lidera, Health for All, salud para todos, es bien interesante y estamos recomendando y ojalá que ustedes ingresen a esta página, así como suena. El 12, creo, de diciembre es una campaña mundial de salud para todos, ¿sí? Se hace cada año, es el día de salud para todos, es el 12 de diciembre y está la campaña y pueden hacer cosas interesantes como mandar su foto, lo que sea. Esperamos que aparezcan muchas caras mexicanas allí. Y eso es todo, muchas gracias, espero que podamos hablar más de esto. Muchas gracias, Silvia, Miguel.